el principio de multiplicación, ¿se acuerdan cuando eran las cosas que eran ocurría una cosa y la otra? El i era importante y el i lo relacionábamos con una multiplicación. Y después decíamos, cuando era un principio de la suma o principio de adición, era ocurre una cosa o la otra. Por eso el tema era la o. Y esto de la O era con el signo más, la suma. Por eso uno es de multiplicación con I y el de adición es con suma. Y a su vez, algo que es interesante de esta práctica era, primero, recordar el binomio de Newton. Recordar que el binomio de Newton, que si este n era 5, ¿cuántos términos va a tener el desarrollo si n valía 5? 6. 6, siempre tiene uno más, porque se acuerdan que el J empieza en 0. Este era el desarrollo del binomio de Newton. Fíjense, este empieza en 0. Entonces, si estaba al cubo, yo hacía todo el desarrollo, y si yo pregunto, ¿cuál es el segundo término? Y el segundo término es este, 3 tomado de a 1. Esto era el número combinatorio. ¿Se acuerdan que se resolvía? Acá lo tenemos abajo. Era 3 factorial sobre 1 factorial y 3 menos 1. Y este era el, por ejemplo, segundo término. Recuerden que siempre se empezaba en 0. Fíjense, nosotros teníamos acá 4 términos. El tercer término, este, 3x por i a la cuarta, corresponde al 3 tomados de a 2. Otra cuestión de esta práctica importante eran estos ejercicios, que uno puede hallar el valor de x, ¿no? O n. ¿Y cómo se hacía? Bueno, se desescribía el número combinatorio como n factorial sobre n menos 5 factorial, y de ahí siempre bajábamos el factorial para poder simplificar. ¿Se acuerdan que el factorial de 4, que era 4 por 3 por 2 por 1? Entonces, bueno, como en este caso no me convenía, porque simplificábamos los n factorial y simplificábamos el n menos 5, yo escribía hasta poder encontrar algo para simplificar. Entonces, hacíamos las cuentas y llegábamos a una ecuación cuadrática. Lo interesante de esta ecuación cuadrática es que siempre el n es un número natural mayor que 1. No puede ser 0, sí puede ser 1, pero no 0. Y decir un número natural mayor que 1 o un número entero positivo, siempre mayor que 1. Y ahí teníamos las respuestas. Y otra clase, bueno, y este lo habíamos hecho y tachábamos el menos 2. Otra clase de ejercicio era este. Lo que esto es importante, reconocer los distintos tipos de análisis que tenemos acá, con variaciones y combinaciones, es la primera gran diferencia. ¿Qué decíamos? Que la variación sí importaba el orden, y en la combinación no. Por ejemplo, del grupo de ustedes, yo puedo elegir 4 alumnos. Entonces, los elijo en cualquier orden, ¿no? Me agarro y elijo 4 alumnos, para armar grupos de estudio de A4. Entonces ahí no me importa el orden, de los 20 que hay en clase no entran todos, solo entran 4, y no se repite ninguno, porque ninguno de ustedes está duplicado. Pero si en lugar de elegir 4 de un grupo para estudio, digo, voy a elegir 4. Al primero le pongo un 8 en el parcial, al segundo le pongo un 7, al tercero le pongo un 4 y al cuarto le pongo un 2. Ahí se dan cuenta que no es lo mismo como los elija. ¿Está? Ahí el que es cuarto no le va a gustar, entonces ahí sí me importa el orden en que yo elija a las 4 personas. Al importar el orden es una variación. No entran todos, no, porque de los 20 que son ustedes elegía 4. Y no repito a ninguno. Y esa es la primera gran diferencia. Obviamente, en una variación tengo siempre mayor cantidad de elementos que en una combinación. A su vez, no se repiten en ninguna de las dos, pero hay variaciones, que eran las que tenía este asterisco, que eran con repetición. Pero también me importaba el orden,
no entran todos, y sí importa si se repiten. Era el ejemplo de los números, ¿no? De 3 cifras, el número que yo. Si elijo un número de 3 cifras con algunos números, digo el 222. Bueno, sí se repiten los números, pero importaba el orden y no entraban todos. Y después teníamos aquellas que eran las permutaciones. Y en las permutaciones también, me importa el orden. ¿Se acuerdan? En las permutaciones eran cuando hablábamos de la palabra matemático, humahuaca, cuando hablábamos de, qué sé yo, no me acuerdo qué otros ejercicios había, pero en esas permutaciones sí me importa el orden, y había algunas que decíamos que eran con repetición cuando no podía yo distinguir los elementos, ¿se acuerdan? Por ejemplo, si en una bolsa tengo 10 bolitas, pero hay 5 amarillas, yo no distingo qué amarilla es, entonces las teníamos que descontar de la permutación de elegir. Entonces, ¿qué decíamos? Que si tengo 10 bolitas y voy a elegir 3, sí, pero tengo 5 amarillas, esas las teníamos que descontar. Y era el 5 factorial que iba acá. Las que eran iguales, las poníamos acá abajo. Y esas eran las que llamábamos permutaciones con repetición. Notarán, con esto es lo más importante, es decir, tienen que tener en claro esto con los ejercicios. Hasta el práctico 1 y 2. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algún ejercicio?